Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 29 de julio del año 2022. El día de hoy vamos a tener una conferencia por demás interesante que nos atañe a todos los médicos en los diferentes niveles y en su formación. El tema es enseñanza, aprendizaje de la medicina, los nuevos retos. Y va a ser impartida por el doctor Jorge Valdés García y el doctor Arturo Aguilar Ye. El doctor Jorge Valdés García es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con 25 años de experiencia docente en pre- y posgrado. Es médico cirujano con especialidad en oftalmología. Hizo maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación de cirugía, investigador del Sistema Nacional de Investigadores número 1 en Ciencias de la Salud. Es autor de 5 libros, 17 capítulos y 109 artículos de investigación. Ha sido acreedor en 2 ocasiones al Premio Bienal de Oftalmología Quiz SMO, también al Premio Nacional de Salud Coparmex. Ha recibido la medalla al Mérito Médico Dr. Carlos Canseco en el municipio de Monterrey. Ha recibido Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkrantz. Ha recibido el Premio a la Trayectoria Científica del Colegio Médico de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León. También ha recibido premio por la labor docente y de investigación en el Tecnológico de Monterrey. Es académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Es miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Por su parte, el doctor Arturo Aguilar Ye es graduado de medicina por la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Salud Pública, especializándose en los sistemas de salud. Cuenta con 15 años de experiencia docente en el pregrado y posgrado de medicina, así como la formación de otros profesionales de la salud. Ha sido jefe de enseñanza y director de la Facultad de Medicina de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana, consultor para la evaluación de programas y políticas nacionales por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo sus líneas de trabajo formación de recursos humanos para la salud, las innovaciones en la prestación de servicios de salud y la salud digital. Actualmente dirige el área académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, la cual agrupa 24 facultades de distintas ciencias de la salud, incluyendo 5 escuelas de medicina. Es un gusto para mí cederle la palabra a tan apreciables médicos y vamos a empezar con el doctor Arturo Aguilar Ye. Arturo, bienvenido. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Lara. Un gran placer también estar aquí en conjunto con el doctor Jorge Valdés, que nos saludamos en ANFEM, en el comité y pues también a todos las y los amigos que están conectados. Agradezco también la invitación de Médicos Unidos porque creo que ha sido una serie de charlas precisamente ante los sucesos y la preocupación que hay en la formación de recursos humanos, en especial de medicina. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. No sé si ahí se vea bien. Dígame. Sí, perfectamente. Entonces, bueno, un poco la idea y la lógica es mostrarles, y por eso escogí este diseño,
digamos, digamos, una heterogeneidad de colores dispuestos de manera a veces desordenada, porque pareciera que a veces que así se da la formación de los médicos y así se da la prestación. Yo tengo una presentación breve en el sentido de, primero, más o menos hacer una revisión muy rápida del contexto actual. ¿Cuáles son los supuestos que tenemos en la formación de recursos humanos en medicina? ¿Qué le aporta todo le llamamos como esta era post-COVID? ¿Qué aprendimos y qué nuevos retos tenemos? Y termino con 2 diapositivas con relación a los retos y las oportunidades que tenemos en la formación médica. Primero, quiero decirles, ¿no? y contextualizarlos que así como esta imagen inicial de los múltiples colores y dispuestos de manera irregular, en 2018 se publica la revista Lancet este artículo que precisamente es sobre nuevas métricas para evaluar el desempeño de los sistemas de salud en el mundo. Precisamente lo hacen investigadores del Instituto de Métricas de la Salud, que está en Seattle, en Washington, en donde precisamente ahí participa quien hizo el grupo que hizo el primer informe de salud del mundo del año 2000. Fue un punto de partida en el año 2000, un poco lo que se hablaba era de este contexto de la métrica de la morbimortalidad de los países, la edad, la esperanza de vida al nacer, que eran, digamos, estadísticas vitales que nos servían para evaluar y para ver cómo estaban la función de salud en los países. Sin embargo, estas métricas, como muchas cosas, fueron quedando en desuso u obsoletas porque no reflejan realmente la oportunidad que tienen los servicios de salud de mejorar la calidad de vida de las personas, que al final es uno de los objetivos. Y entonces meten métricas innovadoras, ¿no? Como años vividos sin discapacidad y hacen este índice de acceso y de calidad de los servicios de salud. Y entonces, pues, hacen un ranking, ¿no? Tenemos, ¿no? Tanto medidas internacionales como la medida de país, México, ¿no? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, fíjense en cómo está la evaluación del desempeño, por ejemplo, de Japón. Y cuando vemos Japón, vean cómo hay una uniformidad en los colores, ¿no? Pero veamos el caso China, cómo la costa del Pacífico tiene mayor desarrollo que la parte interior del país. Vemos que Estados Unidos relativamente es uniforme, Inglaterra que quizá tendrá dos rangos de variabilidad, pero vemos países como México, que tiene esta costa del Pacífico Sur como muy atrasada en el desempeño del sistema estatal de salud, y vemos ciertos estados que tienen un buen desempeño para las condiciones promedio de país. Es decir, no solamente hay heterogeneidad en el mundo, sino que también hay heterogeneidades en los mismos países, en donde uno dice, bueno, si es el mismo sistema político, ¿por qué varía tanto? ¿No? Entonces decimos, bueno, pues es que hay otros factores, como por ejemplo la pobreza o la etnicidad, que pudieran explicar este tipo de situaciones, ¿no? Pero también podemos decir, bueno, ¿saben qué? Pues la etnicidad, Yucatán es un estado con mucha población originaria y no tiene el mismo desempeño que Chiapas o que de Oaxaca, ¿no? Podemos tener algunos estados que tienen menor PIB per cápita
Sin embargo, tampoco tienen, por ejemplo, necesariamente un desempeño, digamos, malo. Sí influyen, son factores que determinan, perdón, que influyen, pero que no son determinantes, ¿no? Muchas veces lo que tiene que ver, y como muchas cosas, es la voluntad de la sociedad para definir cuáles son las prioridades y a qué deben sus esfuerzos. Cuando vemos cuáles son las prioridades, vean que, por ejemplo, México, de casi 200 países, está a media tabla, ¿no? Tiene países latinoamericanos por arriba de ellos, de nosotros, y podemos ver que hay cierta mejoría en estas enfermedades que le llamamos pretransicionales y que tenemos algunos problemas, ¿no? Sobre todo asociados al comportamiento. Tenemos un problema, ¿no? Sobre todo en las complicaciones renales, en diabetes. Tenemos problemas también oncológicos que están afectando la calidad de vida de nuestras poblaciones, ¿no? Inclusive tenemos un indicador que es qué tanto afecta la calidad de vida los eventos adversos de los medicamentos. Y a veces son cosas que no tenemos en cuenta dentro de nuestro radar en la formación, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos en los cuales hemos trabajado los últimos años en México, en Veracruz, ¿no? por ser el lugar que me he desarrollado? Pues la lógica es formar médicos para atender a las necesidades de salud de la población. Y ahí viene el primer supuesto que había que cuestionarnos. ¿Realmente los médicos se forman para atender las necesidades? Estamos trabajando, cuando vemos la carga global de la enfermedad que me dice que los problemas de salud mental son los principales problemas que afectan la calidad de vida de las personas, tendríamos que cuestionarnos si realmente en la formación tanto de pregrado como la formación continua de los médicos estamos trabajando estos temas. El segundo supuesto que también es cuestionable es nosotros tenemos un diseño curricular en su mayoría en México orientado hacia la especialización. Partimos los conocimientos médicos en diferentes partecitas y así es como lo operamos, ¿no? En las facultades y escuelas de medicina del país. No todas, pero sí la mayoría. Y no articulamos los saberes, no articulamos las competencias, seguimos fraccionando porque seguimos bajo este precepto flexneriano que tiene más de 100 años y que no ha evolucionado a la velocidad que ha hecho la sociedad. Y obviamente no está respondiendo a las necesidades. Otro concepto, ¿no? Que también tiene quizá más de 50 años, que quizá empezó a entrar en desuso, es precisamente que las competencias o las habilidades que debe tener un médico se adquieren en el hospital. Sí entendemos, ¿no? Que en la primera mitad del siglo XX, quizá dadas las características de los servicios y el marco normativo que teníamos, era importante dotarle de competencias operativas al personal médico que se estaba desarrollando, porque no iba a tener una red articulada de servicios y obviamente tenía que ser resolutivo en todos estos aspectos. Sin embargo, con el crecimiento de los servicios de salud, el establecimiento de redes de atención, los niveles empezaron a ser funcionales de ida y vuelta. Ya y para poner el ejemplo, la atención del parto, ¿no? Y es más, todavía hay licenciaturas en México que es médico cirujano y partero, ¿no? Y cuando van a la comunidad y cuando van a sus unidades de primer nivel de atención,
Los coordinadores y los asesores lo primero que les dicen es que no vayan a atender un parto, ¿no? Hay un abandono también de los servicios de dotar de infraestructura para la atención de un parto en el primer nivel de atención porque se considera inseguro, ¿no? Que debe de ser hospitalario en un segundo o tercer nivel. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo que esas son las habilidades y las competencias que se deben de desarrollar y que tenemos que hacerlo en los hospitales. Yo podría decir que muchas de las formaciones clínicas pudiera ser cerca del 60% del tiempo que le dedica el estudiante de medicina a la formación se da en espacios hospitalarios a los cuales posiblemente nunca tenga un desarrollo si solamente opera su perfil de egreso de la licenciatura. Otro elemento que pareciera que está como muy utilizado y aprendido, pareciera que todos hablamos el mismo lenguaje, es que nosotros formamos al personal médico a que trabaje multidisciplinariamente. Pareciera que la multidisciplinariedad solamente aplica para el personal de salud. No nos vinculamos con aspectos y hago el énfasis en los conflictos que estamos teniendo por el cambio climático. No estamos relacionándonos con los ambientalistas, no hacemos interacciones con gente que se sale del sistema de salud, sino pareciéramos que estamos solamente endógenamente vinculados y eso no es un trabajo multidisciplinario. Y la otra situación que es un supuesto que está muy extendido es que más que personal de salud somos personal de enfermedad, ¿no? Todos los incentivos operativos, financieros, de prestigio, está en función a si puedo dar atención a enfermos, ¿no? Y no estamos premiando ni incentivando a la atención de los ciudadanos para que preserven su salud. Creo que ese es uno de los elementos también heredados del siglo XX y más allá. ¿Qué pasa en esta era post-COVID? Yo lo que creo es que, y todos quizá lo podemos vivir, ¿no? Con estas nuevas generaciones del año 2000 para acá, ¿no? Son jóvenes hiperconectados, diversos, pero que también tienen un ejercicio muy importante en los derechos. Les quiero poner un video, nada más un poco para reírnos un rato. Quiero hacer la aclaración que no es una charla estrictamente académica. Y bueno, nada más es como para ejemplificar esto de me pego contra el muro en los 70s, en los 80s, en los 90s y los 2000s, ¿no? Esta situación de reclamar, de querer cambiar las situaciones, creo que, bueno, es inherente a las generaciones, digamos, innovadoras, que están empujando los cambios, y qué bueno que se da, pero es importante que se da de una manera distinta a todo lo que venía pasando en generaciones, digamos, anteriores, cercanas en la humanidad. Están teniendo una nueva realidad de cómo demandan los servicios, qué cosas son lo que necesitan, y pareciera, ¿no?, que podemos tener múltiples modalidades en la prestación de servicios, en la comida, en las farmacias, en la distribución, en la compra de productos, pero pareciera que la atención a la salud tiene que ser presencial y solamente en una modalidad.
Educativamente también tuvimos que migrar, ¿no? En estos últimos 2 años y medio. Sí es importante tener clases híbridas, pero pareciera que son de segunda calidad, ¿no? Y hay un reclamo válido por la presencialidad necesario, pero sí es importante que aprendamos, digamos, de las lecciones generadas por el aislamiento y de las capacidades desarrolladas durante el mismo. Es también claro, y el Global Burden Disease, ¿no? Ya está estableciendo que las prioridades se van hacia los problemas de salud mental. Sin embargo, tenemos una generación que no dialoga, que tiene problemas para entablar una relación interpersonal por su lógica de desarrollo. Tendríamos que preguntarnos si realmente el modelo del siglo XX va a atender a las necesidades de estas nuevas generaciones. Si habría que hacer énfasis en estas competencias, podríamos decir, humanas, y también habría que preguntarse si esas competencias de interacción humana van a ser las necesarias para estas nuevas generaciones. Hemos también epidemiológicamente hablado de que estamos en una transición, aspiramos a ser sociedades posttransicionales, pero cuando vemos también cuáles son las principales causas de esperanza de vida perdidas, ¿no? Y nos vemos inmiscuidos en sociedades violentas, con muertes de jóvenes y con inclusive tendencias de reducción de esperanza de vida al nacer, por precisamente una gran cantidad de mexicanos muertos de manera prematura por violencia. Tendríamos que preguntarnos también si eso no es parte de salud, si no lo tenemos que trabajar, ¿no? Y sobre todo en un escenario, ¿no? En donde precisamente las habilidades interpersonales no están siendo cultivadas. Pero también creo que muchas de las problemáticas que tenemos en las facultades de medicina también tiene, y lo que viene a futuro, tiene que ver también como reflejo de la formación de los docentes, y habría que preguntarse si están teniendo estas competencias, si están visualizando estas nuevas realidades, pero lo más importante, si quieren cambiar, si hay voluntad de cambio. Y eso creo que son los principales retos. No es, pongo aquí inclusive esta imagen como un trazador de lo que pasa cuando nos queremos poner de acuerdo, ¿no? Tenemos un problema de conexión aérea en el país. El centro más importante del país necesita, ¿no? Tener infraestructura, y no nos ponemos de acuerdo en estos elementos mínimos, ¿no? Que, digamos, solamente involucra a ciertos sectores. ¿Qué es lo que necesita el país, ¿no? Para poder articular todos estos retos y todas estas demandas y estos cambios sociales? Primero, creo que nos tenemos que poner de acuerdo en tener un sistema de salud mexicano. Es bien importante que sepamos el rumbo, que establezcamos la directriz hacia dónde vamos a ir en el país con relación a salud. Y es terrible el escuchar que vamos a ir hacia una atención primaria a la salud, pero luego fortalecemos la especialización. Es como estar continuamente en incongruencias, ¿no? Es importante también, creo, definir una política de Estado para la formación de recursos. El problema de la formación de los recursos humanos en salud y de la medicina
no está en las universidades solamente, no está en los servicios de salud, en la secretaría, no está solamente en las organizaciones de la sociedad civil, no está en el gobierno. Quizá el gobierno lo que tiene que hacer es articular a todos esos actores, ¿no? Tenerlos estructurados y precisamente definirlo. Pero no puede venir el cambio desde un solo sector. De nada va a servir que las universidades tengan visiones progresistas, innovadoras, si cuando sus egresados se insertan al medio laboral replican las viejas prácticas. Y eso no le va a ayudar a nadie y las expectativas de los jóvenes no se van a cumplir. Creo también que en especial medicina no debemos de visualizarlo ni de pensarlo como por programas educativos. No debo de pensar solamente en la materia de ciclos clínicos o de internado o de servicio social, o no debo de pensar solamente en la licenciatura de médico cirujano, sino tengo que extender los límites, tengo que tener planeaciones para precisamente integrar a los jóvenes desde una, digamos, etapa temprana de quiénes son los que se van a ir a hacer formaciones clínicas, que precisamente adquieran estas competencias y quienes, por ejemplo, necesitan atenciones o formaciones de un primer nivel de atención y focalizarlos ahí. Creo que es importante también que lo veamos como un continuo y no como compartimentos estancos, ¿no? Que no se articulan entre cada uno de ellos. Sí es importante reestructurar muchas cosas, pero va a depender de un esfuerzo macro. Y la otra también es, no solamente debemos de pensar en cómo formamos a los futuros médicos y médicas, sino qué docentes vamos a tener, qué docentes necesitamos para la operación de estos planes. Y no solamente ellos, digamos en las aulas, sino mucho de la formación que hay en salud tiene que ver con la interacción con el sector. Los profesionales de la medicina que están en los servicios de salud son académicos, son modelos, son formadores de las próximas generaciones y no los estamos incorporando de manera adecuada ni estamos determinando cuáles son los modelos a seguir de una manera estratégica. Lo estamos dejando un poco como los aeropuertos, a ver cuál funciona, a ver qué es lo que sucede, a ver cuál se hunde primero, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, alarmante y obviamente un espacio de trabajo muy, muy serio. Creo que no todo es malo, ¿no? Así como los centennials representan retos, también sus características tienen de mucha oportunidad, ¿no? Entramos en una era digital, entramos en una hiperconexión, pero también entramos en una amplitud de estrategias, de herramientas, precisamente para incidir. Podemos hablar desde la evaluación de estos dispositivos, ¿no? De los que están conectados, de los wearables, ¿no? Para monitorear los indicadores de salud, para incrementar la actividad física, para precisamente tener apego a los tratamientos, precisamente para conocer los comportamientos, los problemas de sueño, los estados de estrés. Hay herramientas innovadoras que hay que utilizar, que hay que incorporar cada vez más a la vida diaria de las y los mexicanos, pero también es importante, ¿no? Que todos estos datos nos
van a generar más información y ahí tenemos que trabajar intensamente en la generación de conocimiento, en la investigación. También es importante conceptualizar que la velocidad de los cambios cada vez es mayor y que el imponer cambios o el sugerir cambios en una sociedad acostumbrada a la dinámica va a ser mucho más factible que esos cambios se den, ¿no? A pesar de las resistencias inherentes, históricas y, digamos, de los intereses digamos, de unos pocos. Eso sin duda creo que nos va a llevar a movernos más rápido. Obviamente también va a llevar a quizá equivocarnos de una manera más frecuente, pero creo que si somos articulados entre los diferentes actores de los sectores, sin duda tendremos más oportunidades de lograr tener a estos profesionales de la medicina que atiendan los retos actuales y futuros de la sociedad mexicana y del mundo. Pues esos son todos mis comentarios. Muchas gracias, doctor Lara. Muy amable, doctor Aguilar. Ahora vamos a dejar las preguntas y comentarios al final y cedemos la palabra ahora al doctor Jorge Valdés. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí de nuevo, compartiendo con ustedes algunas de las ideas. Van a ver que hay coincidencias con lo que acaba de platicarnos el doctor Arturo. Déjenme compartir mi presentación. Lleva por título Educación basada en el paciente, reimaginando el aprendizaje en medicina. Doctor Arturo ya hacía algunos comentarios que yo retomaré en el trayecto, aunque aclaro que gran parte de esto está enfocado en el adiestramiento clínico, pero hay una gran coincidencia, particularmente en un postulado que nos daba el doctor Arturo sobre cuestionar si en los hospitales estamos teniendo realmente todo el aprendizaje como debiese estar. Es hora de revisitar esta aproximación que nace, como él bien lo señala, hace mucho tiempo, y ahorita lo voy a mostrar. Bueno, declaración de intereses, me gusta decir en qué estamos involucrados. No son intereses de orden comercial, pero sí de instituciones para la construcción de una sociedad civil mucho más activa y fuerte. Hay señales en el camino, ya nos adelantaba un poco el doctor Arturo, no solo saber a dónde queremos ir, sino lo que va ocurriendo y lo que estamos viendo. Y creo que parte de este grupo que gentilmente nos ha invitado es justamente porque empieza a haber señales en el camino. Yo en el particular, en el área, vemos que hay un grado de deshumanización de la medicina por la vida, por las políticas, por lo que ustedes gusten, pero esto ocurre, ¿no? Y lo refleja este cartón humorístico sobre, ¿cómo se llama? Sobre esto, pero tenemos una menor aproximación humana y platicamos un poco de eso al inicio. Hay grandes expectativas, ¿no? Por parte del paciente, si quiere ir mucho más allá y que solucionemos cosas que verdaderamente a veces no están en nuestra posibilidad de construir. Y sobre todo me voy a centrar en la despersonalización, ¿sí? Se vuelve un número, hay un riesgo en esto, al ser tratado como una entidad, un número, y no una persona, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y el sistema nos obliga a veces a hacer este tema. La atención central del paciente tiene como principios médicos muy antiguos, ¿no? De este profesor Peabody de Hopkins, que decía el secreto del cuidado del paciente es encargarse del paciente. En inglés es for the secret of the care of the patient is caring for the patient, es realmente preocuparse por el paciente. Y ahí tomamos este modelo de atención centrado en el paciente, el método clínico centrado en el paciente. Bueno, habla de explorar simultáneamente la enfermedad, que es aquello que nosotros detectamos de manera biológica, con la dolencia, que es la experiencia de la enfermedad del paciente,
y empezar a construir esta relación con el médico-paciente, comprender integralmente a la persona, con su contexto, con todo esto que lleva, y entrar a ese plano de decisiones compartidas. Si abandonar esta postura paternalista del médico y entrar a estas decisiones compartidas, evidentemente siendo muy realista con el paciente. Esto también nos obliga a incorporar algunos conceptos que son precisamente en estos nuevos modelos de atención, el de la autogestión de la enfermedad y del padecimiento por parte del paciente. Tenemos que empoderar más a los pacientes y para eso hay que educarlos, para eso hay que aumentar muchísimo más trabajo en eso, porque de ahí está la sustentación para la promoción y prevención. Poco hemos actuado en esto. Y luego viene el tema de la gestión de la enfermedad. Hay muchos instrumentos hoy sistematizados, la gestión, guías clínicas, algoritmos, un montón de cosas. Y luego, ¿qué es la individualizar esta gestión en un paciente concreto con condiciones y contextos concretos, que es gestionar el caso? Poco enseñamos de esto, ¿sí? Soy evaluador, soy sinodal en los exámenes del consejo de mi especialidad de oftalmología, y estos dos temas poco se manejan por ejemplo, por parte. Saben describir, saben definir, ¿sí? Y recitarnos del libro, pero cuando hay que aplicarlo a gestionar un caso con condiciones específicas, no necesariamente siempre enseñamos en ese sentido. Les decía, de los principios o fundamentos para la atención central del paciente son muy antiguos. El gran pilar, por ejemplo, de la medicina moderna en Hopkins y algunos otros lados, William Osler decía, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata pacientes que tienen enfermedad. Pero más que quedarse en una frase bonita que nos gusta decir mucho con estas alegorías históricas y humanistas, hay que convertirlo esto en una realidad en el momento de la educación. ¿Sí? Porque de frases estamos llenos y los mexicanos somos proclives a que nos suene a gusto el oído. Pero hay que ser muy, muy concretos en este sentido y cómo este fundamento lo operativizamos en la educación. Primero, teniendo muy claro cuál es el reto. Pues es tener mejores resultados con el paciente. Y aquí hay que tomar estas tres cosas. Evidentemente, la ciencia ha avanzado. Somos una disciplina que utiliza la ciencia, ¿sí? Que la ciencia le provee información y luego la convertimos en el método clínico, pero usamos la mejor evidencia clínica disponible que pasada por el tamiz de la experiencia clínica y tomando en cuenta las expectativas y valores del paciente, y esto es fundamental, podemos lograr los outcomes. Ninguna separada por sí misma realmente tiene el efecto. Ni el clínico que no atiende a la evidencia, solo a su experiencia, o que no atiende a los pacientes, a los valores de los pacientes, funciona. Ni la sola evidencia que no atiende las otras dos cosas realmente funciona. Déjenme irme un poco más rápido. Y este es el modelo de razonamiento clínico centrado en el paciente, donde pasamos de estos tres elementos, conocimiento, cognición, metacognición, pero hay que incorporar al paciente y evidentemente la interacción con el contexto. No es lo mismo estar en la sierra de acá de Nuevo León con limitantes fundamentales a estar en el núcleo urbano de San Pedro Garza-García, aquí en Nuevo León, con el contexto hace una diferencia para poder gestionar de manera diferente la enfermedad y el caso en particular. Eso es lo que se tiene que tomar. Y es una espiral en que se revisita y son varios encuentros con el paciente donde se profundiza en esta relación. Esto es importante porque esto ocurre en las situaciones clínicas a las que voy a entrar. La educación, y ahorita el doctor Arturo nos mostraba hacia el final lo que ha ido evolucionando, pero a veces se pierde perspectiva que la educación médica, lo mismo que la medicina, ha evolucionado históricamente. Yo me voy a centrar en la última etapa del siglo XX, como señalaba el doctor Arturo hacia acá, donde nos hemos ido de este aprendizaje basado en la ciencia que él latinamente hacía mención de Flexner, ¿sí? Basado en problemas, competencias y perspectiva del paciente. Y déjenme entrar en materia. Basado en la ciencia, eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX o antes, señaló el doctor Arturo. Es el abordaje flexneriano. Seguimos muy anclados ahí, muy, muy, muy metidos. La división de ciencias básicas, ciencias clínicas,
El alcance, pues era el contenido, el método era el deductivo, el rol del docente era el del catedrático. ¿Y qué se esperaba? Pues un experto en la disciplina. Eso ha evolucionado. También lo decía el doctor Arturo, no todas las escuelas lo han incorporado los diferentes avances. Tenemos mucha heterogeneidad en las escuelas, en la aproximación, no solo en México, en el mundo también esto ocurre. Luego está el aprendizaje basado en los problemas por ahí de los 60, 70, donde el alcance era el contexto, esto que platicamos, era inductivo, ya son métodos constructivistas, el rol del docente es un tutor facilitador y la expectativa de formación es que sea parte de un equipo interdisciplinario, que bien señalaba puntualmente el doctor Aguilar hace un momentito. Pasamos y la ANFEMA declaró las competencias del médico general mexicano hace más de 12 años, ¿sí? Donde el alcance de experimentaciones, demostrativo, el rol del docente es evaluar precisamente, certificar, asegurarse que se están adquiriendo esas competencias y se espera tener un profesional de la salud, es decir, mucho más que un experto, es un profesional que puede atender un montón de cosas. Y ahora la propuesta que nosotros estamos impulsando desde el tecnológico, que es una evolución, nada diferente, suma sobre todo esta última de las competencias, es el aprendizaje basado en las perspectivas del paciente o centrado en el paciente, donde el alcance es innovador, transformativo, el rol del docente es mentor, es acompañarlo en este proceso un poco más que el de evaluador, pero lo que se espera, y esto es fundamental porque lo necesita nuestra sociedad, con todos estos retos que nos mostraban hace un momento, es que sea el egresado un líder como agente de cambio de su entorno, no sea víctima de las circunstancias, no es porque así es el sistema de salud, sino que sea capaz de lograr lo mejor. Entonces vamos precisamente en este movimiento, vamos sumando, ¿no? De pasar de experto en la disciplina a llegar a ser un líder que transforme el contexto. ¿Y de qué se trata esto de aprendizaje centrado en el paciente? Bueno, se fundamenta en los principios de central al paciente, que ahorita veremos brevemente en detalle, y a través de diferentes perspectivas. La humana, muy socorrida y mencionada por nosotros, aunque no siempre muy atendida. La biomédica, sí, excesivamente atendida, excesivamente enfocada, ¿sí? Y más con esta aproximación flexneriana de ciencias básicas y esto. Y luego tenemos otras dos que vemos que ocurren, pero que no le dedicamos tiempo. Lo decía hace rato, de que no sabían gestionar enfermedades y gestionar casos, que es precisamente la de gestión, es decir, cómo se desenvuelve el profesional y el paciente dentro de los diversos sistemas de salud, diferentes formas de aproximarse a la salud. Y la última, que es de emprendimiento, y aunque yo sea norteño y del Tecnológico Monterrey no se refiere a hacer empresas, que sí también tenemos esa beta, pero no va por ahí, sino de emprender, de ser capaz, o alguien llama entrepreneurship, es decir, cambiar organizaciones desde el interior, tener iniciativas, asumirse como no víctima de las circunstancias, sino como un verdadero líder. Y esto se da en estos 4 momentos, ¿no? Cuando se conoce al paciente, y ahorita voy a entrar un poco más en eso, diagnóstico, la intervención, el seguimiento, y están ahí las competencias, posibles competencias o actividades que puede hacer. Pero, ¿cuáles son estos principios del aprendizaje central al paciente? Uno es el de central, que esté en el eje del paciente, competencia clínica en 4 niveles que vamos a ver, la complejidad incremental en tareas profesionales, la valoración del desempeño, fundamental el tema de la valoración, el contexto en que se da el aprendizaje. Ahí vuelvo a hacer este comercial que también decía el doctor Arturo, cuestionemos si es en el hospital donde se aprenden todas las competencias en el nivel que queremos. El contexto son muchos, son muy variados, clínicas ambulatorias, centros de salud, dispensarios, guarderías, en fin, podemos mencionar un montón de lugares, escuelas inclusive, donde puede haber aprendizaje para el médico y evidente hay que crear el conocimiento. Central al paciente se considera una persona indivisible y por lo tanto corresponde una atención que tome en cuenta todas sus perspectivas, estas que ya hemos mencionado, no me quiero detener. La perspectiva humana, pues a preparar al alumno hacia entender al paciente como persona, con su estatus legal, emocional, laboral, familiar, cultural, la integridad. La biomédica ni me detengo mucho porque es la que siempre abordamos todo desde el cuerpo, somos extremadamente biologicistas, pero en esta sí quisiera detener, es la perspectiva que busca la eficiencia en el uso de los recursos, de personal, tiempo, material, costo, infraestructura, maximizando,
seguridad y calidad de la atención, así como el cumplimiento de la normativa correspondiente. Nos platicaba el doctor Arturo un poco de esto también, es decir, cómo nos integramos, somos parte de, nos articulamos, alineamos, en fin, convivimos con el sistema de salud, en los diferentes niveles, los diferentes contextos. Y el último es esta parte de cómo podemos precisamente cambiar, es decir, es la perspectiva que permite el entendimiento del contexto en el que está inmerso el individuo, con la posibilidad de extrapolarlo hacia grupos poblacionales, buscando comprender estas determinantes sociales de salud y extender las soluciones para el logro de una transformación social. Va mucho más, es un alcance mayor, de mucho más profundidad, es decir, cómo cambiamos esto que necesitamos cambiar, cosas que hoy estamos haciendo, ¿no? La pregunta siempre aquí es, ¿qué debería cambiar? Esperamos nosotros que los alumnos cuando vienen aquí sean capaces de preguntarse eso y no ser víctimas de lo que está ocurriendo. Y con esto no me refiero a manifestaciones de incomodidad, de molestia, no. Preguntas mucho más profundas que eso. Es decir, no rebuscamos a que no hay suficientes lockers, digo que tiene que haber, o que no hay suficiente X, que tiene que haber, sino de mucho más alcance. Entonces, volvemos a estos principios. Estas son justamente el proceso clínico que decíamos desde la primera fase, que es el conocimiento del paciente, el diagnóstico, la toma de decisiones clínicas, por eso es importante platicarles el tema del razonamiento clínico, implementar y seguir y cómo va evolucionando este tema de la atención. Y estas son las competencias que derivan de este modelo. Tenemos, la verdad es que se ha hecho mucho trabajo en las competencias. Está el proyecto Tuning para América Latina con las competencias para los médicos, el de ACGME, de nosotros del ANFEM y de los canadienses del General Medical Council, o de los ingleses. Si se fijan, hay correlación. No nos podemos quejar. En México hicimos un muy buen trabajo de consenso, las escuelas y facultades de medicina, en definir, y fíjense, pues parecido al proyecto Tuning de Latinoamérica, cumplimos en tanto la parte de conocimiento disciplinar, habilidades metodológicas, cuidado al paciente, comunicación, profesionalismo, gestión y calidad, y ser parte de un sistema de salud. Estamos bastante completos, porque a veces nos quejamos que en México no hacemos y no proponemos y no decimos, la verdad es que ahí tienen 12 años esas competencias y no necesariamente todos se han acercado a seguirlas, ¿no? Bueno, un poco ahí cómo se ve desde de las diferentes perspectivas, cómo se acomoda el nivel de impacto a nivel individual, interpersonal, organizacional, sistémico, y cómo se ordenan estas competencias y se van puntualizando. No es motivo de esta plática entrar al detalle, más para nosotros los educadores, pero bueno, sí quería compartirlas. Y aquí es como se entrelazan en las 4 fases de atención, cuando se está conociendo al paciente, cuando ya se diagnostica, la intervención, implementación y seguimiento, ven cómo están estas 4 perspectivas interactuando. Evidentemente, en la última fase es mucho más completa, es donde se dan todas. Hay un proceso para construir estas, no me voy a detener, esto es muy de los educadores, pero así verían, por ejemplo, cuando queremos evaluar, ¿no? Y en qué nivel de enfoque está, cómo está el objetivo, cuál es la competencia. O sea, se realizan estas cartas para poder hacer el trazado de esto. Un concepto fundamental es el de complejidad incremental. Por eso también es absurdo que mandemos al menos preparado al lugar más complejo que son los hospitales. Tiene que haber un proceso para cuando llega ahí. Es decir, vamos aumentando la complejidad de los pacientes, de la experiencia, del contexto, cambiándoselo para precisamente poder, y no de golpe, pedirle que maneje el auto, ¿sí? Sino que es usualmente el enfoque tradicional, ¿no? La formación clínica está evolucionando, por eso les decía que este modelo flexneriano, ya muy trasnochado, ya muy, pero muy sostenido por mis maestros y con absoluto respeto y cariño y agradecimiento, pero de mantener una separación de las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Y yo sé que algunos renegarán cómo dejamos salir a Valdés, si va a decir después todas estas herejías.
pero tenemos que cambiarlo. Y no desaparecen, no estoy exagerando, pero si se fijan es una formación que va incrementando la exposición clínica, pero es una exposición clínica temprana. No esperarme que ya sepa todo y por acto de magia va a integrarlo todo y entonces ya puede ver pacientes y atender pacientes. Creo que ahí la mayoría de los educadores coincidimos, quienes estamos metidos en los temas de la ciencia de la educación, particularmente medicina, coincidimos que este modelo de ENCETA es mucho más lógico que aquel modelo donde el contacto con el paciente es tardío, en fin, y que no lleva una sistematización para hacer esto, ¿no? Bueno, pues es como se ve desde la perspectiva del paciente un típico currículum tradicional, con estos nombres que incluso ya que los pusimos ahí, luego nos cuesta sacarlos. Yo cuando empecé, y este es anecdótico, la escuela de medicina, una escuela aquí en el TEC muy innovadora, sin estos nombres, no sé qué pasó, pero cuando regreso de profesor ya habían vuelto los nombres tradicionales, dije, chale, poco duró la gracia, pues ahí voy yo a cambiarlos también. Hablamos de cuidado de la salud, personas sin síntomas, atención primaria, atención que requiere intervención, atención hospitalaria. Esa es la perspectiva del paciente, porque estamos para atender pacientes, no para ser eruditos en diferentes disciplinas o materias básicas. Y ¿cómo evaluamos el desempeño? Bueno, pues desde todas las fases, observamos el alumno observa al profesor, pero también participa, atiendes cuando vamos adquiriendo esta complejidad y cuando el alumno interactúa con el paciente, sin observación y reporta hallazgos. Es un alumno ya maduro, tenemos que llevarlo en esto. Entonces vamos de una menor autodirección hasta lograr un alumno autodirigido, un alumno que es capaz de, pero tenemos que acompañarlo en ese proceso evaluativo y ver que va por fases. Por eso es este currículum meseta donde se va progresivamente moviéndose en este nivel. Y el contexto, la autenticidad del contexto la tenemos que incrementar. Y aquí, para los que, no hay nada como el paciente. Evidentemente no hay nada como el paciente. Es la cumbre, vamos, es el libro máximo en el que podemos acercarnos. Pero para llegar ahí hay muchas cosas que podemos hacer en el contexto, desde la multimedia, lo mencionaba el doctor Arturo en su momento, los grandes avances que hemos tenido, modelos de baja fidelidad en la simulación, modelos de alta fidelidad donde se ensaya, se hace escoleta, ¿quién no los que hemos estado en muchas otras actividades, se hace mucho de esto antes de llegar al partido, a la ejecución, al concierto. Solo los médicos a veces nos ofuscamos y queremos que llegue directo al concierto sin haber tocado el violín nunca en su vida. Absurdo, casi demencial, diría yo, esas aproximaciones. Como alguien, me lo dicen mucho los ingenieros, ¿a poco te subes con alguien que no ha volado y va a pilotear el avión? ¿No? Pues es un poco, no, yo creo que faltamos al juramento ético cuando decimos echando a perder se aprende. Pues hombre, tratemos de que no echar a perder, no es válida esa premisa con la que se actuaba antes. Al cabo hay muchos pacientes. Pues hombre, todos son dignos, todos son personas, todos nos merecen el máximo de los esfuerzos. Entonces pasamos por pacientes estandarizados. Recientemente, yo no sé si a Arturo le ha tocado, está apareciendo el paciente experto, pacientes reales que están dispuestos a educarnos, ¿sí? Porque tienen mucho que decirnos como pacientes para hacernos. Y estos son ya pacientes reales, pero con una expertise en educación. Y bueno, la generación del conocimiento. Es decir, son ciclos donde hemos ido aprendiendo. Las ciencias de la educación son como eso, las ciencias. No podemos seguirlas aproximando la educación médica desde posturas dogmáticas, mucho menos biográficas. Es decir, no podemos decir, porque así yo aprendí y soy bueno, luego seguiré enseñando como yo aprendí. No vale ese ejercicio. No digo que nadie sea malo, sino que es insuficiente. Ni que los métodos anteriores se descarten, se tiren, ni mucho menos. No, hay que complementarlos, hay que llevarlos a más, como nos mostraba el doctor Arturo. Y bueno, pues es una de las nuevas estrategias y un pequeño comercial por ahí para que mis hijos puedan comer tortilla de harina y carne asada por acá en Monterrey. Y bueno, aunque en este día más bien lo que les aceptamos son botellitas de agua. Muchísimas gracias. Eso me encantó porque la vez pasada el
el doctor Valdés mencionaba que hay, que hay médicos millonarios. Quiero recordar eso porque me quedé inquieto toda una semana pensando por qué yo no me he hecho millonario. A lo mejor será porque hice una especialidad, pero se mencionaba que había médicos millonarios y que casualmente los médicos millonarios eran médicos generales. Entonces, a mí se me antoja preguntarles a ambos si en las escuelas de medicina en México estamos preparando al médico que México necesita. O sea, ¿qué es lo que necesita México? México necesita, pues, promoción de la salud. Tenemos un país enfermo, tenemos un país de gordos, de diabéticos, que se alimentan mal, que tienen enfermedades secundarias, metabólicas, hipertensión, etcétera, y que eso llena los hospitales con causas de muerte de problemas del corazón, accidente vascular cerebral, etcétera. Entonces, ¿será posible que las escuelas de medicina, cuando un muchacho egresa de la escuela de medicina y no pasa el examen de especialidad, el ENARM, ¿no? ¿Qué va a hacer de ese muchacho? ¿En qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Cómo va a complementar sus aspiraciones científicas, económicas, etcétera, con una carrera que le ha dedicado parte de su vida? O sea, ¿cómo lo va a hacer rentable? Adelante, doctor Valdés. Una precisión, porque eso sí me tocó y es una... se repite mucho. El examen nacional de residencias médicas no es un examen de evaluación, es un examen de selección. Esa es la primera. Por ahí en una administración pasada dijeron, no, sí es una calificación que evalúa. No, dije, lo habrán cambiado porque en mi vida pasada como funcionario público yo diseñé mi equipo, a ver, sonó muy chocante esto. El equipo diseñó el examen de selección cuando se hizo en formato electrónico por la corrupción y todo lo que existía alrededor del examen nacional. Y nos apoyamos mucho en el National Board of Medical Examiners, conocido por todos, que hace los STEP. Hay un examen internacional que es el iPhone. Y el propósito del examen nacional es de selección, es de discernir, y tenemos que usar un método. Pero no es un examen que evalúe competencias, ni mucho menos es un examen en el que digas, no se pasa, de hecho, no hay pase, no hay un grado mínimo, ¿sí? Ni si hay un grado máximo, porque hay un tope, pero no a partir de aquí se considera que tiene los conocimientos suficientes. Esa es una apreciación errónea que se hace con mucha frecuencia. Y se lo digo como el director responsable de ese examen, no es así, no fue diseñado para eso. De ese tipo, y no estoy haciendo ningún comercial, sería el Ceneval. El Ceneval sí explora los mínimos indispensables para que alguien pueda ejercer la profesión, con también sus limitantes, pero sí está diseñado. Ese sí es un examen de evaluación, ¿sí? Hay que saber si hay los tipos de exámenes, sumativos, formativos, de selección. El ENARM no es. Entonces, si alguien saca 60 y tantos o 70 y tantos, no es que uno sí obtuvo un pase y el otro no, porque aparte esa es una tabla rasa que se pone de manera artificial. La pregunta es muy profunda, la de usted. Yo la devolvería con una pregunta y ahorita estoy hasta hablando muchísimo, pero si ahorita Arturo, que también es un experto en esto y con mucha experiencia, puede comentar. Pero, a ver, y esto al público, entremos a la reflexión. Si yo hago la pregunta, ¿qué preferimos? ¿Que el alumno sepa bioquímica o que sepa comunicar qué es la diabetes? Si hay más de dos para escoger, ¿cuál escogerían? Entonces, muchos escogerían que sepa los fundamentos bioquímicos básicos de la diabetes. No sé por qué, van a asumir, cuando sabemos que eso ha tenido muy poco impacto. Pero saber comunicar, ¿sí? Lo que es la diabetes va a tener mucho más impacto en la educación. Bueno, la pregunta sería, le estamos contestando su pregunta. El médico que necesites es este médico práctico, no el erudito en bioquímica. Yo recuerdo cómo me fastidiaba que en el equivalente al internado, con un diabético, me preguntaban el ciclo de Krebs. Pues hombre, por amor a Dios, déjeme decirlo decentemente,
aunque ya creo que no se puede ni mencionar Dios en estas épocas, pero por amor a la humanidad, ¿cómo te preguntan eso cuando tienes un paciente? Y lo que hay que aprender es la parte práctica. Ya bastante desastroso que ha llegado hasta ese nivel, ¿sí? Yo creo que sepamos cómo, y por eso hay un planteamiento por ahí, las nuevas ciencias básicas, informática, educación, comunicación, marketing social, es algo que ni tenemos idea nosotros en el ámbito de la salud. Pero bueno, yo me callo porque Arturo Sí. no ha hablado No, y no, no, y es un está muy merolico. interesante. No sé, Arturo. Arturo, si tú quieres agregar algo. No, primero agradecer también la práctica del doctor Valdés, siempre es aleccionadora. Y también lo que creo es que la respuesta sería no en un primer momento, ¿no? Pero no por el hecho de la formación exclusivamente universitaria, sino habría que preguntarse si los servicios de salud en México precisamente responden a estas necesidades. Yo creo que los servicios ya van 10 o 20 años tarde, ¿no? O sea, nos encargamos de remediar, de curar, cuando ya hay una serie de estados premórbidos que se van desarrollando y que ahí es donde debería de entrar el médico, ¿no? En la fase premórbida, es más, que no se genere. Pero bueno, tenemos esta tradición, si lo vemos desde el punto de vista solamente del usuario, obviamente la gente lo que quiere es un médico especialista que le quite las dolencias, ¿no? Y yo creo que yo me acuerdo de un plan nacional de salud de Corea del Sur, en donde uno de los objetivos del Programa Nacional de Salud era que el sector salud abonara la felicidad de las personas. Uf, yo con eso, o sea, si ese objetivo lo tuviéramos en el país, la pregunta sería si los profesionales de salud que estamos generando abonan a la felicidad de las personas, y creo que la respuesta sería que no. Creo que, creo que está muy interesante esto porque quiero retomar algo que se mencionó acerca de que mandamos a aprender medicina necesitando en México médicos de primer contacto, desarrollar competencias de primer contacto y los mandamos a un segundo y tercer nivel. Parece una paradoja. Y luego también he escuchado en la plática de ambos, pues que necesitamos cambiar a sistemas ya no rígidos, flexerianos y toda esta serie de cosas. Entonces yo diría, ¿por qué no un estudiante de medicina en el momento que entra a la escuela de medicina se pone inmediatamente en contacto con un paciente y empieza a desarrollar habilidades de relación médico-paciente, interrogar, explorar, oír corazones, tomar la presión, etcétera, cosas de ese tipo? Y cuando termina la carrera de medicina ya no es desconocido eso. Eso va a ser lo más natural para él. Digo esto porque un muchacho que hace una especialidad va a tener un sueldo si consigue un trabajo en la institución donde se formó o una similar donde va a trabajar, desarrollando todo lo que aprendió hospitalariamente, pero en el caso de los pediatras, salimos del hospital y queremos poner un consultorio. Y vienen las desgracias, porque ¿dónde aprendió lo que debe de saber de la Cartilla Nacional de Salud Mexicana? ¿Cómo se promueve la salud ahí en su región? ¿Qué problemas de salud pública tienen por ahí? ¿Qué infraestructura se tiene a la mano para hacer diagnóstico o hacer promoción de la salud? A lo que quiero llegar es que no es garantía que porque un especialista que se formó en un hospital desarrolle una necesidad de atención primaria, ¿verdad? Porque no tiene las competencias o no las ha desarrollado o le falta información y va a tardar un tiempo. Pero finalmente ese es un
una combinación que hace una medicina cara, que le quita oportunidad a un médico general, que va desplazando la medicina general, que se vuelve una medicina más difícil de llegar a ella de manera particular porque la gente de menos capacidad económica no puede aspirar a ir a atenderse con un especialista en un consultorio particular porque se ha vuelto cara y en ocasiones ineficiente. Entonces, a lo mejor hace un poco más de un año, cuando se mencionó que se iban a duplicar en este gobierno, que se iban a duplicar las especialidades, yo me puse a investigar una serie de datos de lo que pasaba en pediatría. Y entonces yo decía, ¿dónde van a meter tanto pediatra que se está formando en los hospitales? A lo mejor lo que necesitamos es hacer una especialidad de pediatría de atención primaria. O sea, que se forme para atender pacientes en la atención primaria, como sucede en España desde hace 30 años y que funciona muy bien. Y de hecho, el mayor presupuesto es en la atención primaria, los pediatras de atención primaria. Y ellos mismos han puesto una serie de requisitos o normativa, flujogramas. ¿Cuál es la diferencia entre el médico general, no pediatra, y el pediatra cuando se ven niños? Y creo que está muy bien establecido, muy bien establecido. Creo que nos hace falta abordar a ese tipo de sistemas si es que se está tomando un sistema regulado por el gobierno. Porque quiero decir que el sistema de salud española regulado por el gobierno es tan bueno, en el caso de la pediatría, que los consultorios de pediatras particulares no tienen pacientes. El paciente no tiene por qué ir a gastar si tienen un servicio pediátrico excelente. Simplemente por mencionar algo, desde hace 30 años se tiene un expediente clínico electrónico. Aquí a veces no encontramos nuestro expediente cuando vamos a las clínicas. Quiere decir que muchas de las satisfacciones, la calidad de la atención, independientemente de la formación del paciente, para que luzca la atención de la salud, pues son cosas que también no dependen del médico. O sea, dependen de una infraestructura que se ha montado basada exclusivamente en la enfermedad, no en la salud. Nuestro sistema de salud mexicano es un sistema de la enfermedad, es un sistema de salud. No se hace atención primaria, no se hace promoción y consideran que la promoción de la salud o la prevención es poner vacunas exclusivamente y se les olvidan muchos otros tópicos más. Entonces, creo que es muy complejo, pero como la idea era un chico que desde que entra a la escuela de medicina está pensando qué especialidad va a ser, que ya está influenciado de los hospitales a los que ha ido y admira al cirujano plástico. Generalmente las quirúrgicas tienen mucho impacto porque son así muy taquilleras, por decirlo de alguna manera. Y ya está un poco influenciado. Y luego, fuera de lo que es el muchacho en su familia o en gente cercana, dice, me duele la cabeza y voy a ir con el neurólogo. No dice que va a ir con el médico. Entonces, hemos creado además una tendencia social de las especialidades. Antiguamente, y digo antiguamente, no hace mucho, 50, 60 años, un médico de barrio era el médico de toda la familia. Veía al abuelo, veía al papá, a la mamá, etcétera, 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 y generalmente le iba bien. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Ya no hay los médicos que a veces decían, no, pues vete con fulano, ahí mismo tiene su farmacia, ¿verdad? Y todo, ahora es al revés. Ahora las farmacias tienen a su médico. Pero, y hace un tiempo pues era diferente. Creo que ha cambiado tanto, pero yo sigo pensando del chico que no pasó el examen de especialidad para entrar a hacer una residencia médica y a lo mejor necesitamos un sistema de evaluación para ver qué ha pasado con un egresado de una universidad a los 5 años o a los 10 años, etcétera, cómo se acomodó o de qué vive, ¿no?
Aquí en Veracruz, por ejemplo, hay médicos taxistas. Y lo primero que yo digo es, qué fracaso personal. ¿Para qué perdió 6 años de su vida para hacer algo que no necesitaba ningún estudio, nomás que manejar un auto? Pero independientemente de eso, deja vacío una oportunidad de servicio a la sociedad, un conocimiento que queda ahí para nadie, una insatisfacción de la persona, a lo mejor simplemente porque no se quiso salir de una ciudad o porque no encontró la manera en el tiempo de su generación, con mujer o hijos, que le alcanzara para mantener, que fuera rentable esa profesión. En fin, creo que es bastante complejo y no sé si, pues ya estamos fuera del tiempo, pero yo quisiera pedirles una reflexión final y una propuesta, si es que es posible. No sé si quiere empezar el doctor Valdés. Perdón, antes de esto. Eso le iba a decir, hay 2 manos levantadas. Sí. Voy a darle pues los 2 son académicos, por cierto. Creo que fue primero el doctor Janowski el que levantó la mano, así es que el doctor Guillermo Janowski es médico cirujano pediatra académico. Perdón, doctor, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenas noches. Muy breve, felicitar a los 2 doctores, Jorge y Arturo. Muy interesante y creo que daría para un foro de un buen rato de horas, pero nada más, no es provocación de ninguna manera, pero quisiera su opinión, doctor Jorge, respecto a la complejidad incremental. El hecho de cambiar la nomenclatura tradicional de las materias en la currícula de la licenciatura de medicina y cambiar los nombres, obviamente basado en que buscamos que el muchacho mejore sus desempeños y entienda el contexto en el que se va a desarrollar. No sé si las escuelas de medicina hayan caído en la oportunidad de que esto genere una relación comercial favorable para la escuela, más que para el modelo como quieren formar al alumno. Me diera la impresión que en algunas ocasiones se ve como muy comercial el hecho de decir, nosotros formamos con un modelo con cuidado a la salud, el modelo de la persona sin síntomas, etcétera, y quitar el término tradicional de, ve patología, ve anatomía, ve histología, etcétera. ¿Cuál será su opinión si realmente se da un exceso comercial con esto? Sí, si el cambio de nombres atiende a una moda y eso, pues es un cambio banal que no lleva a nada. Es decir, si la aproximación, es decir, pongo un nombre, déjeme usar estructura y función, y adentro lo que ocurre es anatomía tradicional típica, pues no tiene ningún sentido hacer ese cambio. Sígale llamando anatomía y siga en su modelo flexneriano, ¿sí? Es decir, porque entonces está mandando un mal mensaje. Cuando nosotros hablamos de cambiar, se cambia de fondo. Si hablamos de estructura y función, entonces ya no hablamos de la anatomía tradicional, esa del testículo, extensiva, como digo yo, muy erudita y todo, pero que es para anatomistas, no para un médico que va a ejercer y que necesita un set de competencias básicas indispensables para atender pacientes en el primer nivel, como bien señalaba el doctor hace un momento. Ese es el fondo. Ahora, sí, a ver, esto es, cada escuela decide en ese sentido en dónde quiere estar. Hay quienes están todavía muy en el modelo flexneriano y ahí van a seguir, no solo aquí nosotros, inclusive en Estados Unidos hay quien sigue todavía en las especialidades. Pongo el caso de la American Academy of Ophthalmology, todavía hace libros de ciencias básicas y ciencias clínicas. Digo, francamente, se ven fuera de lugar cuando las aproximaciones son muy diferentes. Y por eso a veces no logramos los impactos en salud. No, los cambios son de fondo, pero atienden también a una necesidad es decir, porque lo que venimos haciendo es superable. Asumir que el modelo no es superable, pues hombre, entramos en una contradicción, ahora sí que de fondo, semántica, porque es como decir, con lo que yo curaba a principios del siglo XX, sigue siendo tan válido para curar como hoy curo en el siglo XXI. Es decir,
¿por qué al médico en general nos cuesta mucho hacer esa traslación en los ámbitos de la educación y nos aferramos tanto a los modelos antiguos, dogmáticos, que no es que hayan sido malos, lo digo, son insuficientes y ya no están para las necesidades de hoy en día? Y en cambio sí, aunque lento, porque hay que decir que no, cuando se introduce una nueva técnica diagnóstica o terapéutica tarda pues los mejores pronósticos de 8 a 12 años en que se incorporan en la práctica general, pero sí somos más proclives a eso. Entonces, estos cambios no son de nombre, no obedecen al nombre, mucho menos, y eso, es decir, a temas comerciales. Ninguna escuela de medicina tiene que hacer ninguna propaganda. Usted abre la puerta y se le va a llenar. Si quiere hacer un negocio, ahora hace una escuela de medicina Patito, le aseguro, así le ponga magia 1, magia 2 y magia 3, hierbería, chamanismo y todo, se le va a llenar, doctor. No es por promoción, ¿cómo se llama? Financiera. Yo aquí me la paso, no sé cómo está Arturo. Lo entiendo perfecto. Regulando con que ese es otro gran tema, da para otra. Por ahí nos invitan, cuando ya se olviden de nosotros, nos invitan otra vez, pero batallamos y ya ven cómo está ahora la política y quieren meter a todo mundo a las escuelas de medicina, pero tenemos el proceso. No, obedecen a cosas de fondo. Déjame volver a retomar el tema. Pero sí coincido con usted, absolutamente, que no pueden ser maquillaje. Tiene que haber toda una justificación y un cambio en el modelo educativo. Y hay varios modelos en la misma línea. Y las ciencias de educación van avanzando como las demás ciencias, ¿eh? No sé, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias al académico Guillermo Janowski. Pide la palabra el académico doctor Reinaldo Michel. Adelante, Reinaldo. No me van a ver, pero yo creo que sí me están escuchando. Sí. Por algún motivo mi video no arranca porque creo que el doctor Lara no me lo permite, pero no importa. Con que me escuchen es suficiente. Es totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Valdés. Yo creo que hay que hacer un cambio de fondo, un cambio de fondo para los docentes. Muchos de los docentes tienen resistencia al cambio y este modelo basado en competencias ha generado ámpula y no sé si se haya evaluado o tengan ustedes algún tipo de evaluación. Yo creo que al final del día va a ser buena. Eso es en cuanto a que hay que cambiar la estructura de los docentes, hay que venderles la idea correcta a los docentes de las competencias. Y este enfoque centrado en esto de educación centrada en el paciente es una modificación de las competencias, porque veo que tienen que tener competencias, es el enfoque por competencias, pero centrado en el paciente, o sea, es igualito, pero diferente, ¿sí? O sea, es un collage, y es donde la educación basada en competencias tiene su valor real. Yo creo que habría que trazar así, buscar y poner plazos para que esto dé frutos, para que realmente los docentes se preparen en competencias, eduquen por competencias, y yo creo que en la educación basada en competencias, el docente no es evaluador, es un cooperador y al mismo tiempo, no solo es evaluador, tiene las dos funciones, es un facilitador de la enseñanza, participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo lo evalúa. No solo es evaluador, en el cuadro decía solo evaluador, creo que allí faltaría agregarle que es más bien un facilitador. Entonces, yo creo que sí, hay que trazar eso, poner plazos y hacerlo real y hacerlo tangible. Muchas gracias al doctor Michel por su comentario, muy valioso. Me da pauta a decir algo. Primero, hay mucha diversidad de la selección de catedráticos en las diferentes escuelas de medicina. En algunas de ellas, el profesor que se decide de determinada cátedra no tiene ninguna formación en docencia.
generalmente se está generalizando que médicos especialistas den materias en las escuelas de medicina, y eso lleva a un peligro de por medio, porque no tiene la visión de primer contacto. Lo que habla es lo que él vive todos los días en los hospitales, y eso es lo que transmite a los chicos. Entonces, a lo mejor, como bien dice el doctor Mitchell, deba de enfocarse también los cambios, no solamente en las modificaciones de los nombres, sino la forma de decidir quiénes van a ser los profesores, qué características deben de tener, qué mínimo. Por ahí se mencionaba hace años, yo recuerdo, que tenían que pasar un examen en algunas universidades. La Universidad Veracruzana, en la Miguel Alemán, intentaron ponerlo, pero hubo mucha resistencia ahí. Creo que no se implantó, pero se quería actualización, porque hay profesores que tienen 35, 40 o 45 años enseñando la misma clase, y verdaderamente es un muro, pero peor que el de Berlín, Y con las para mismas poder diapositivas. avanzar o cruzar cualquier cosa. En fin, pues yo quisiera ahora sí pedirle al doctor Valdés y al doctor Aguilar un mensaje final a manera de epílogo, y si se puede una propuesta, no sé. Digo que bueno, le toca en este punto de los docentes, porque somos los docentes a veces el punto más difícil para cambiar. Seguro Arturo lo ha vivido, porque son comentarios que hacemos todos los directores o decanos de las facultades de medicina. Y déjeme decir particularmente quiénes son los más reacios a incorporar, a formarse como profesionales de la docencia. Pues somos los clínicos. Los clínicos basamos mucho de nuestro quehacer en la vivencia y en la experiencia personal, que no está mal, que claro que es valiosísima y rica, pero educar en la clínica también está sistematizado, también hay modelos, y es necesario profesionalizar. Y nos cuesta muchísimo llevar a los clínicos por los 200 razones a los cursos de formación docente, ¿sí? Se los simplificamos, los acortamos, se los ponemos en los salones y aún así no van. Ese como mensaje a todo el gremio que somos los más reacios en ese sentido. A mí me toca convivir con otras escuelas, no es tan difícil llevar a los ingenieros, a los administradores a aprender sobre docencia. Dicho eso, yo sí creo que la solución, a ver, y ese es el mensaje, nuestro modelo de salud, nuestro modelo educativo está hecho para egresar un médico general, un médico que atienda a la población. Por eso es de 6, 7 años. Por eso le damos licencia. Somos de los países que todavía conserva que cuando se gradúa de médico puede ejercer de médico. Si no pensamos así, tenemos que cambiar todo. Si pensamos que la escuela de medicina solo es para que un camino de paso, como es en Estados Unidos, para ir a la especialidad, pues cambiemos todo, nos ahorraríamos mucho trabajo. Pero mientras lo mantengamos así, la responsabilidad de nosotros las escuelas es formar, debe ser el compromiso, el reto, nuestra manera de saldar la hipoteca social que tenemos al ser depositarios de recursos, sean de origen privado o público. Al final de cuentas es la sociedad que nos da dinero. Es formar un médico general. Y en eso tenemos que desarrollarle esas competencias para el médico general. Y tenemos que cambiar el modelo, lo decía el doctor Arturo, y lo vamos a seguir diciendo, y mandar al médico, y usted lo señalaba muy bien, doctor Eduardo, a los consultorios, ahí están. A ver, hay más de 70,000 médicos en ejercicio de la profesión libre en este país, 70,000 de los 200,000, ¿sí? Corresponden al 40% de las consultas que se dan en este país, no las del gobierno, las damos los que estamos en ejercicio privado. A veces nos vamos con estas imágenes de que no se puede vivir de eso. Pues en las ciudades grandes, pero sigue ocurriendo. Y ahí están los números, ¿eh? Y esto es de la encuesta del año pasado. 70,000 en ejercicio, 40% de las consultas. Las farmacias solo son el 13%, ¿sí? Porque a veces las exageramos en su alcance, ¿sí? Y con esto cierro. Sigamos ejemplos como el de Holanda, que manda a sus médicos en formación a los consultorios individuales, no a los hospitales. Y ahí se aprende a ser médico.
¿sí? Hacer pompis, como decíamos, estar sentado esperando la consulta. Todo lo hicimos, lo digo porque es algo que te dicen a mí me lo dijeron los grandes maestros. Señor, el consultorio se hace ahí sentado, ¿sí? Hay que estar ahí y hay que ponerle atención. Un trabajo de banca. El trabajo de banca. Antes de que termine su comentario, no, ya con esto, si habla mucho. Me están preguntando aquí, porque quieren su opinión, ¿qué opina del internado y el servicio social? Ese es alguien que me tiene mala voluntad. No, no es broma. Porque saben que soy un enemigo jurado del internado. Yo por mí lo desaparecía, doctor. Así de radical soy. Muy bien. Y a estos modelos a lo largo de, no que no vayan al hospital, no se confunda, pero es medido y planificado y con bastante menos exposición de la que hoy se tiene. Y más bien en los consultorios, en las clínicas, hay muchachos que llegan a la especial, yo los veo acá, que nunca pisaron un consultorio de un médico individual, se la pasaron en sistemas, en modelos hospitalarios. La medicina, la mayoría no ocurre en hospitales. Entonces, ¿qué opino? Que hay que desaparecerlo, en resumen. Muy bien. El servicio social ni me haga hablar porque nos quitan el internet, doctor. Bueno, más claro no puede ser. Doctor Aguilar, su conclusión, el epílogo, su mensaje final. Sí, muchas gracias, doctor Lara. Ha sido un gusto estar aquí discutiendo. Creo que yo tengo muchos puntos en común con el doctor Valdés. Creo que, en efecto, la Ley General de Salud tiene que reformarse, tiene que adecuarse. Tenemos que cambiar. En la Universidad Veracruzana hemos estado empujando, y aquí está Mónica Sandoval y la doctora Torres, ¿no? que son operativas de las facultades de medicina, en el sentido de qué tipo de profesores necesitamos, ¿no? Revivir las academias, ¿no? Pero sobre todo con un espíritu académico, no con un espíritu de grupos. Si nosotros mantenemos una visión académica de las facultades de medicina, las cosas van a avanzar. Y creo que también muchas de las cuestiones que han pasado en el país, como decía, me acuerdo de un libro, que las estructuras no se tiran, las estructuras se caen. Y creo que la estructura de la formación de recursos humanos en salud, como se ha venido haciendo en el siglo XX, sí están cayendo no por esfuerzos individuales, sino porque ya no son sostenibles. Y creo que en los próximos años está demostrado, no hay que digamos, recurrir al empirismo. Los datos están que un modelo hiperespecializado es una amenaza a la salud de una población. Y tiene que haber una redistribución, porque tampoco puede ser de demagogia, de los recursos. Si nosotros seguimos dedicándole el recurso al tercero y al segundo nivel, no vamos a poder cumplir las expectativas de unos muchachos formados con una visión progresista. Entonces, tiene que haber un proceso de cambio, tiene que ser articulado y tiene que ser dialogado como este tipo de sesiones. Muchísimas gracias, doctor Lara, y a todas. Sí, también hay una pregunta para usted, doctor Aguilar. Si vemos que en México no hay investigación de primer contacto, casi la mayoría de la investigación que se hace en México médica se hace en hospitales, en segundo y tercer nivel. Un modelo en el que el muchacho estudiante de medicina de inmediato se pone en contacto con el paciente favorecería en mucho el irle instruyendo o inspirando o persuadiendo para hacer investigación. ¿Cuál sería su opinión? Porque se habló mucho de los modelos y todo esto y dejamos un poco vacío el espíritu o la idea o la necesidad de investigar, de no estar importando información científica, sino que podemos generar información científica en nuestros medios
por nosotros mismos. Sí, yo creo que en este proceso de formación, creo que la medicina basada en evidencia y que los estudiantes tengan herramientas para utilizar la evidencia para su comportamiento clínico, yo diría ni siquiera clínico, un comportamiento de vida, eso es lo que te da el saber manejar la evidencia, sí tiene que ver con profesores desde primer año, ¿no? Yo tuve la fortuna de contar con esos profesores, ¿no? Y obviamente te aperturan otras perspectivas y otras visiones. Y creo que el problema en la formación médica en investigación es que se da más, digamos, azarosamente que por sistema. Y ahí es donde tenemos que trabajar, a que todos los estudiantes de ciencias de la salud, de medicina, tengan acceso a formación en ciencia de manera sistematizada. Y creo que ese es un gran reto que tenemos en el país. Pues muchas gracias. Quiero mencionar también que el académico doctor Rubén Álvarez hace sugerencias y le encantó la plática. Una felicitación para ustedes, el doctor Valdés y el doctor Aguilar. Y pues cerraré esta videoconferencia primero con el agradecimiento al doctor Jorge Valdés, al doctor Arturo Aguilar Yem, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y mencionar que estamos con mentes brillantes, con líderes que han llegado a un nivel y que si no se hacen otras cosas es porque no nos dejan, porque tenemos un marco legal y decisiones políticas que no nos permiten, pero que hay talento en México, gente experta, gente sabia, tenemos de sobra. Muchas gracias a todos ustedes y yo creo que todos podemos participar, podemos poner nuestro granito de arena con la gente que llegue con nosotros y sigo pensando en ese estudiante de medicina que desde el primer día que se ponga una bata, se ponga en contacto con un paciente y va a aprender a lo mejor que la primera medicina que recibe el paciente en esa relación es la información y la empatía. Entonces, ojalá que este video pueda ser visto por mucha gente. Estoy seguro que les va a inspirar, les va a orientar, les va a dar un panorama totalmente diferente de la opinión que tenían. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches. Si hay que ponerse el overall, levanto la mano.